una norma en Rn, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues nada más para como notación, al espacio Rn equipado con la norma P, pues se le denota así, ¿no? ¿Sí? Rn sub P. Y luego también Rn sub 2 se denotará simplemente como Rn, ¿no? ¿Sí? Porque la norma 2 es la euclidiana que ya con la que trabajan siempre, ¿no? La de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, por eso, como es la norma usual, pues nada más se denota así, sin ya números. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora, a seguir con esto de normas, pero ahora en el espacio de sucesiones, ¿no? Que son las sucesiones de números reales, tales que la suma esta, ¿no? Que este espacio es un espacio vectorial. Bueno, un R espacio vectorial, ¿no? ¿Sí? Y bueno, déjenme a ver cómo aquí. Bueno, vamos a denotarlo así simplemente, ya sin el K en los naturales, ¿no? Una sucesión. Esto es una norma. En LP. Y este es el inciso A. Y luego el inciso B nos dice que lo mismo, pero con la norma infinito. ¿Sí? O sea, para el espacio del infinito. Ya lo habíamos definido la otra vez, pero bueno, otra vez lo pongo, ¿no? Gracias. X K menor o igual a S. ¿Sí? Sí. Una duda. En el primer renglón del inciso B, hasta el final de los corchetes, puso valor absoluto de qué hay dentro. ¿En dónde? X sub K. Abajo. ¿Aquí? No, en el renglón B. O sea, ¿En el renglón B? hasta el final de los corchetes. Ahí es. Es X sub K. Ajá. Contenido en C. Menor o igual que Ok. C. ¿Sí? Gracias. Sí, o sea, ya lo habíamos definido, ¿no? Son las sucesiones de números reales tales que son acotadas. ¿Sí? Y tenemos que la norma de infinito, pues en efecto es una norma. ¿Sí? Entonces, pues
pues a ver qué hacemos. Ah, sí, aquí también va a haber espacio vectorial, ¿no? Sí, bueno. Ok, tenemos que estos dos espacios están contenidos en el conjunto de todas las sucesiones, ¿no? De números reales. Y ese es un espacio vectorial, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la suma de dos sucesiones? La suma de las entradas. La suma de las entradas, ¿no? ¿Sí? O sea, la sucesión formada tal que en cada entrada es la suma de las entradas de cada una, ¿no? Y también tenemos un producto por escalar, ¿no? Es nada más multiplicar el escalar por cada una de las entradas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el espacio de sucesiones es un espacio vectorial y pues si estoy diciendo que esto es un espacio vectorial, hay que probar que es un subespacio, ¿no? De ese espacio de sucesiones. ¿Sí? Porque está contenido en el espacio de sucesiones. Aquí nada más le estoy pidiendo como extra que esta sí converja. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, ¿cómo vemos? A ver, para probar el A. ¿Cómo vemos que este sí es un subespacio vectorial? Pues hay que ver que contiene el 0, que está la suma y que está lambda por el vector, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, ¿por qué está el 0? A ver. El P es espacio vectorial. Un subespacio vectorial. Pues, el 0 está en el P, ¿no? ¿Subespacio vectorial de quién? Subespacio vectorial del espacio vectorial de sucesiones, ¿no? De sucesiones reales, ¿no? Y eso es ya que el vector 0, que pues sería la sucesión tal que todas sus entradas son 0, ¿no? Está en LP, ¿no? Sí, porque si todas las entradas son 0, pues aquí no estoy sumando puros ceros, es 0, ¿no? Converge, entonces todo está bien. Y luego, a ver por qué lambda, bueno, si xk es una sucesión en LP, entonces lambda por x, vamos a llamarle x barrita, ¿no? Si x barrita es una sucesión en LP, entonces lambda por x barrita está en LP y esto es para toda lambda, ¿no? Un escalar. ¿Y eso por qué? ¿Cómo veo que si tengo aquí una sucesión tal que esto converge, entonces cuando lo multiplico por lambda, ¿por qué sigue convergiendo? Que el lambda se eleva a la p y eso se anula cuando se eleva a la 1 en p y ya queda lambda la norma. Sí, o sea, bueno, ajá, eso es para la norma, ¿no? Pero aquí como que nada más, o sea, como que esto converge si solo sí elevado a la 1 entre p converge, ¿no? Entonces, aquí nada más para ver que está en el LP, tengo que pedir que esto converge, ¿no? O sea, antes de elevarlo a la 1 entre p, ¿no? Y pues sí, ¿no? Porque nada más es entrada a entrada, ¿no? La multiplicación por el escalar, entonces pues ya. ¿Sí? Esto pues sí, ¿no? Si la suma de los valores absolutos de la xk, desde k igual a 1 hasta infinito, converge, entonces, lambda por, bueno, la suma desde k igual a 1 hasta infinito de lambda xk, pues es lambda, valor absoluto, k igual a 1, bueno, valor absoluto a la p, ¿no? De valor absoluto de xk, ¿sí? Y esto es menor que infinito, converge. ¿Sí? Y entonces
desigualdad del triángulo, ¿no? ¿Y por qué la cumple? Maestra, no va. Ajá. No va a quedar con el punto 2. O sea, si eso converge, multiplicarlo por. Bueno, es escalar como grado absoluto. ¿Por qué converge? Porque esto ya es un número, ¿no? O sea, si esto converge es un número fijo. Si lo multiplico por lambda a la p, en valor absoluto, pues sigue siendo otro número y justo saben que eso sí se cumple, ¿no? Cuando tienen una sucesión que converge y lo multiplican por un escalar, es simplemente el escalar multiplicado por el punto a lo que converge, ¿no? ¿Sí? Otra elevado a la p, ¿no? En la suma. Sí, aquí falta esto, ¿no? Gracias. Y entonces ahora, ¿qué más hay que ver para ver qué es espacio vectorial? Bueno, subespacio. Pues ahora a ver que si x barrita igual a xk y y barrita igual a yk son dos sucesiones en LP. Entonces x barrita más y barrita está en LP, ¿no? Sí, o sea que está la suma. Y ya con eso tendríamos que hacer un espacio vectorial, ¿no? ¿Y por qué es esta la suma? ¿Cómo la hacemos? Yo ya sé que para esta serie converge y también para las YKs, ¿no? Entonces, ¿cómo veo que la suma de XK más YK cumple esto, ¿no? Que converja. Pues hay una suma ahí en todo eso, ¿no? Más esto, ¿no? Que ya sabemos que para estas dos la suma converge. Entonces, lo que hacemos es que nos fijamos como que en esta sucesión, pero cortada hasta el n, ¿no? Sí, yo ya sé que en el espacio Rn la norma P es una norma, ¿no? Eso fue lo que probamos la vez pasada, ¿sí? Entonces, para esa sucesión cortada hasta el n, ¿qué tengo? Que la norma P es, pues es norma, ¿no? O sea, que cumple la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces tengo que la suma desde k igual a 1 hasta n de xk más yk a la p, todo esto a la 1 entre p, o sea, esto es la norma p de la suma, ¿no? ¿Sí? Hasta el n, ¿sí? Esto es menor o igual que ¿quién? Que la norma p de x más la norma p de y, ¿no? De las y, ¿sí? Entonces sería la suma desde k igual a 1 hasta n de xk a la p a la 1 entre p más la suma desde k igual a 1 hasta n de yk a la p y todo esto a la 1 entre p. ¿Sí? Es la norma p. ¿Sí? Entonces lo que estoy viendo aquí es que pues de hecho ya, como ya estoy poniendo esto, ya quiere decir que esto sí va a estar acotado, ¿no? ¿Sí? ¿Se queda claro esto? No, más o menos es la desigualdad de Jordan. No, esta es la desigualdad del triángulo, pero para la norma P. ¿Sí? O sea, esto, ajá, aquí vamos a justificar, ¿no? Esto se tiene ya que en Rn sabemos que la norma P, pues sí es norma, y por tanto se aplica la desigualdad del triángulo a los vectores, digamos x1 así hasta xn y y1 hasta yn que viven en Rn, ¿no? ¿Sí? Sí, esos son, o sea, si yo corto la sucesión hasta el n para las dos, entonces ya son puntos en Rn. Y ahí yo ya sé que la norma P es norma, o sea, cumple la desigualdad del triángulo, entonces la desigualdad del triángulo para la norma P es justo esta, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso ya, ¿qué quiere decir? Entonces, pues por lo tanto, la suma desde k igual a 1 hasta n de xk más yk
a la P, a la 1 entre P, esto es menor o igual. Aquí tengo la norma P en Rn, ¿no? ¿Sí? Pero cuando yo tomo el límite cuando n tiende a infinito, como estas son, las sumas parciales son crecientes, ¿sí? O sea, son una sucesión creciente porque son una suma de cosas positivas, ¿no? Voy sumando más cosas mayores o iguales que 0, me va quedando algo creciente, ¿no? Entonces, cuando tomo el límite en infinito, pues me queda esto menor o igual que la norma infinito, ¿no? La norma P, perdón, pero ya de sucesiones. O sea, cuando n es infinito, ¿sí? O sea, es menor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta infinito del valor absoluto de xk a la p a la 1 entre p más la suma desde k igual a 1 hasta infinito de yk a la p a la 1 entre p, ¿no? Y esto, ¿quién es por definición? Pues es esta de acá, ¿no? La norma P, pero ya para sucesiones, ¿sí? Porque ya estoy considerando hasta infinito, ¿sí? Entonces esta es la norma P de la sucesión X, ¿sí? Bueno, más la norma P de la sucesión Y, ¿sí? Entonces ya tengo que, si cada una de las sumas parciales está acotada por esto, pues entonces aquí también cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, pues también se va a cumplir que siga acotado por esto, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues eso ya, ¿qué quiere decir? Es que sí está, ¿no? Exacto. Sí, por lo tanto, esta esto es a la P, a la 1 entre P, es... Una pregunta. ¿Vale? ¿Por qué cuando ya lo ponemos dentro de la norma seguimos poniendo la K? Ahí ya tendría que ir sin K, ¿no? Porque, bueno, en la notación, ya cuando ponemos la norma P, seguimos poniendo X, K y YK. Abajo. Ah, porque esto es la sucesión. Es que hay que hacer una diferencia como que entre el vector y la sucesión, ¿no? Ah, ok. Sí, porque como que, o sea, es que estamos aquí usando la misma notación de norma sub P para la norma en el espacio de sucesiones y para la norma en el espacio de puntos en Rn, ¿sí? Entonces, como para diferenciar de que estamos hablando de la norma, pero en el espacio de sucesiones, por eso se pone X sub K. Okay. ¿Sí? Y entre paréntesis, pues como para que se vea que es la sucesión, ¿no? ¿Sí? Entonces esto ya tenemos que sí converge. ¿Sí? Y no solo eso, sino que ya tenemos la desigualdad de triángulo, ¿no? De hecho. Pero, una pregunta, ¿ahí más bien no sacamos que está acotado? Hay esos que converjan, ¿no? O sea, porque cuando tienes una serie de términos crecientes, de términos mayores o iguales que 0, entonces vas sumando más cosas y te queda una sucesión creciente, ¿no? Cuando tomas las sumas parciales. Porque vas sumando puras cosas mayores o iguales que 0, ¿no? Entonces la sucesión es creciente y es acotada, entonces por Bolzano-Weierstrass se calcula 1, es Sí, va a tender a converge, ¿no? a Ajá. esa- Converge. Ah, bueno. Sí. Exacto. Y entonces, pues ya que tenemos eso, ahora que ya, pues ya no, aquí, ¿esto quién es? Es la norma, bueno, le elevamos a la 1 entre P y entonces ya se tiene lo que queremos, ¿no? Entonces es la norma P de XK más YK, la sucesión, y es menor o igual, sí, o sea, aquí tomo el límite infinito y es menor o igual que esto, ¿no? ¿Sí? XK norma P más YK norma P, ¿sí? Y entonces, pues eso qué quiere decir, por lo tanto, la norma P en LP cumple la propiedad de 3 en norma, ¿no? Cumple la propiedad N3, que es la desigualdad del triángulo.
entonces ya hicimos también esta parte, ¿no? De que, bueno, de que cumple la propiedad de N3. Y pues, trivialmente también se cumple la N1 y la N2, ¿no? La N1, ¿cuál era? ¿Cuál era la propiedad 1 de norma? La norma igual a ceros y todo cero. Exacto, ¿no? ¿Y por qué se cumple aquí? Con esta norma. Si esta serie, las series son un límite, ¿no? De las sumas parciales. Entonces, si el límite es 0, ¿qué tiene que pasar? Se acota de 0 por arriba y por abajo, por el lado. Exacto, ¿no? Ajá. ¿No estábamos probando que la suma igual pertenece al subespacio? Ajá, sí. Ah, ok. Sí, exacto, ¿no? Ya, bueno, sí, ya aquí me falta mencionar, ¿no? Como esto ya converge, pues por lo tanto ya se tiene que la suma x más y está en LP, ¿no? Y ahora, pero ya de paso, de una vez ya tenemos que cumplir la desigualdad del triángulo, ¿no? ¿Sí? Maestra, una duda. En esa parte del penúltimo, por lo tanto, Ajá. borro la potencia 1 entre P. ¿Por qué? Ah, o sea, si esto ya sabes que converge, elevado a la 1 entre P, pues ahora elevas a la P y también converge, ¿no? Porque esto ya es un número, lo puedo elevar a la P, converge. Sigue siendo otro número, ¿no? O sea, sí, pero al lado derecho, ¿cómo quedaría, no? O sea, en esa desigualdad, si elevas todo a la P, no es el mismo problema que tenemos al principio de no saber sí, cierto. cómo se distribuye el otro. O sea, sí, es que ese número que sale ahí no es igual a la norma. Sí, pero eso no importa, ¿no? O sea, está acotado por algo. O sea, yo puedo elevar a la P aquí de este lado y ya me queda esto justamente. Y esto también lo elevo a la P, me da otro número. O sea, el punto es que está acotado y por lo tanto converge. Ya no importa por quién, ¿no? Sí. Yo creo que lo quejas por el igual que está ahí. Es que igual es de arriba. Sí, más bien el igual es el de arriba. Ajá, este es Igual al de igual a arriba. la suma de Al de arriba. al de sí, arriba, sí. ¿no? Ah, Ajá. sí. No, pues Exacto. Sí. eso está desde antes. Es igual a Sí, esta igualdad es porque, o sea, esto sí es tal cual esto, Ah, sí. ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí, o sea, esto nada más es que esto converja es que esté acotado, ¿no? Y sí está acotado, ¿no? Porque elevo la P aquí, esto da igual, lo puedo elevar todo esto a la P y el chiste es que está acotado por algo y ya converge. ¿Sí? Bueno. Ay, creo que probando lo de que era subespacio, ya no era necesario probar N1, N2 y N3, ¿no? Porque como es un subespacio, tiene que cumplir estas. Como es bueno, probando esto ya sabes que es subespacio, pero además pues hay que probar que la norma sí tiene las propiedades de norma, ¿no? Pero pues es que si es un subespacio y el espacio ya probamos que sí cumple la norma, si algo dentro del subespacio no lo cumpliera, pues no sería subespacio. Pero es que la norma está definida para el LP, no para todo el espacio de sucesiones. Ya. Sí, porque pues no todas cumplen esto, ¿no? Eso es como que por eso restringimos así la norma, ¿no? Porque si no, esto sería como infinito. O otras cosas, ¿no? Bueno. Bueno, sí, entonces estamos en la N1, ¿no? La N1, ¿por qué se cumple, no? Ya decía su compañero, si esto está acotado, es igual a 0, entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que toda la sucesión está acotada por 0 y son sucesiones de números positivos, ¿no? Mayores o iguales a 0, ¿sí? Entonces, quiere decir que todas las sumas parciales son 0 y como las sumas parciales están dadas por sumas de términos positivos, todos los términos tienen que ser 0, ¿no? ¿Sí? Bueno, de términos mayores o iguales a 0, todos tienen que ser 0. Entonces ya por eso se cumple la N-. Sí, era como los argumentos que habíamos estado ya repitiendo varias veces, ¿no? ¿Y la N2? ¿Por qué se cumple? ¿Cuál era la propiedad 2 de norma? La simetría. La de sacar escaleras. Esa era de la métrica, ¿no? Ajá, la 2 de norma era de sacar escalares, ¿sí? Y pues sí, ¿no? Porque si aquí yo le meto un escalar, le meto yo aquí una lambda, digamos aquí lambda xk, queda así, y entonces elevo a la p, sale valor absoluto de lambda a la p, y luego, como decía su compañero, ahora si sacan raíz p o elevan a la 1 entre p, pues ya se les cancela el exponente, ¿no? Lambda a la p, y luego a la 1 entre p les queda nada más lambda, ¿no? ¿Sí? Y ya. Entonces es por eso.
Entonces ya terminamos. ¿Sí? ¿Duda? Nada más para corroborar, de la lambda que está en el valor punto, Ajá. sale como lambda a la P y luego le va a dar un entre P y queda lambda nada más, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, exacto, ¿no? Sí, si quieren lo ponemos eso nada más así, ¿no? Lambda xk es igual a la suma de lambda xk en valor absoluto a la P desde k igual a 1 hasta infinito a la 1 entre P. Y esto sale como lambda a la P en valor absoluto y luego es constante respecto a la suma, entonces la pueden sacar de la suma y luego le van a la 1 entre P, entonces se les cancela el exponente y les queda nada más lambda y luego la suma, ¿no? A la P, 1 entre P y ya, ¿no? Esto es lambda norma de xk. ¿Sí? Bueno. Entonces ese es el inciso A y el B. El B ya lo habíamos probado. ¿Sí se acuerdan que ya habíamos trabajado con este supremo? Sí, lo habíamos hecho para métrica, ¿no? Pero pues esto es análogo, ¿no? Porque es normal. Y pues está muy... pues muy normal, ¿no? O sea, si esto es 0, para ver que cumple la N1, ¿no? Si esto es 0, pues quiere decir que todos los términos son 0, ¿no? Los xk. Porque este es el supremo, si el supremo es 0, todos son 0, que son mayores o iguales a 0. Y también, pues saca escalares, ¿no? Porque aquí multiplico por una lambda, sale con valor absoluto aquí. Y pues si están sacando el supremo de cosas positivas y lo multiplican por un escalar positivo, pues simplemente lo sacan, ¿sí? O sea, sí se preserva bien. Y además la desigualdad de triángulo, ¿no? Porque se cumple pues entrada a entrada y luego ya nada más toman supremos y se sigue cumpliendo, ¿no? Sí, todo bien. Entonces ya, el B ya quedó, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con más cosas. Maestra, una duda. Para el supremo mínimo, máximo y ínfimo se cumplen todas estas propiedades. Si multiplicamos por una escalada dentro puede salir normalmente y si hay suma la podemos abrir. Sí, cuando el escalar es positivo. Ok. Sí. Cuando es negativo se invierte, ¿no? Si aquí era supremo les sale como ínfimo. ¿Sí? Gracias. Sí, porque todos como que si son muy grandotes y lo multiplicas por algo negativo, pues se vuelve muy chiquito, ¿no? O sea, muy negativo, digamos. Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí nada más les da ahora un ejemplo de... es un ejercicio del Mónica Clark, del libro de Mónica Clark. Bueno, primero les da el ejemplo, ¿no? Ejemplo. Todo conjunto X puede tener una métrica, bueno, puede tener la métrica siguiente, ¿no? De su disk, digamos, que es 0 si X es igual a Y, 1 si X es distinto de Y. ¿Sí? Y es llamada la métrica discreta. Esto es para X y Y en X. ¿Sí? Porque es una métrica. Pues sí, se ve más o menos claro, ¿no? Aquí ya estoy pidiendo por definición, de hecho, que solamente vale 0 si son iguales, ¿no? Por definición. Luego la segunda propiedad de métrica era que fuera simétrica, ¿no? La simetría, y pues sí, ¿no? Esto, la igualdad es simétrica, ¿no? Entonces no le afecta en nada. Y lo de la desigualdad del triángulo, pues también, ¿no? O sea, como que ahí hay que hacer los casitos, ¿no? Ponen X, Y, Z,
Si x es igual a z, ¿qué pasa? Entonces de este lado va a ser, del lado izquierdo va a ser 0 y del otro lado, cuando le metan una y, pues ahí ya no necesariamente, ¿no? ¿Si quieren que hagamos eso? Sí, pues. Al menos la N3 si quieren. Sí, sí. La M3, ¿no? A ver. M1 y M2 ya, ¿no? A ver, la M3. Pues sí, ¿no? Decimos sean X, Y, Z en X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con...? Ajá, cuando hacen la distancia discreta entre X y Z, ¿quién les queda? Bueno, fíjense en algo, ¿no? Si esto es igual a 0, a ver. Si X es igual a Z, entonces la distancia discreta de X a Z es igual a 0 y esto siempre es menor o igual que la distancia discreta. Ya aquí como que ya ni me importa quiénes sean estos porque son mayores o iguales que 0, ¿no? ¿Sí? Y ya se cumple esta desigualdad. Entonces el caso en el que X es distinto de Z, ¿cómo lo hacemos? Si X es distinto de Z, ¿qué pasa? La distancia discreta de X a Z es 1, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa cuando yo le añado una Y? A ver, bueno, ya estoy diciendo, ¿no? Que X es distinto de Z. Si yo le agrego ahí como que un tercero al asunto, pues entonces tiene que ser distinto de alguno de los dos, ¿no? Sí, porque no puede pasar que la Y sea igual a X y que sea igual a Z porque pues, X es distinto de Z, ¿no? Entonces la Y tiene que ser distinto de alguno de los dos, ¿sí? Y ya con eso, ¿no? Entonces, para Y, cualquier otra cosa en X, se tiene que X distinta de Y o Z distinta de Y, ¿no? Entonces, en ese caso, la distancia discreta de X a Y es igual a 1 o la distancia discreta de Y a Z es igual a 1, ¿no? Si pasa este caso, pues este. Y si pasa este caso, pues este. Y ya, ¿no? Entonces, pues ¿eso qué quiere decir? O podría pasar que sea distinto de los dos y entonces me quedan ambas 1, ¿no? Y entonces sería del lado derecho de la desigualdad, tendría un 2, pues mayor o igual que 1, ¿no? Por lo tanto, es menor igual a 1, menor o igual que, pues sí, que esta suma de discreta de X a Y más de discreta de Y a Z. ¿Sí? Y luego, ¿sí quedó claro? Luego nos dice ahí que es un ejercicio, no me acuerdo qué número. Ejercicio 2.40 del libro de Mónica Clark. Dice, pruebe que la distancia discreta no es inducida por una norma en cualquier R espacio vectorial. ¿Cómo veo que la distancia discreta no puede ser inducida por una norma? ¿Cómo hacemos ese ejercicio? Yo supondría que sí, pero pues será como una contradicción tal vez. Exacto, ¿no? Supone que sí es inducida por alguna norma y a cuál contradicción creen que podríamos llegar. Pues ahí tienen la
que si ya están suponiendo eso, que hay una norma, pues ya pueden usar que se cumplen las tres propiedades de norma y además saben que se cumplen, bueno, las tres propiedades de métrica, ¿no? Para la distancia discreta. Entonces, ¿cómo le hacemos para ver que no? ¿Cuál sería la contradicción si suponemos que viene de una norma? La segunda propiedad. La segunda propiedad, ¿qué nos dice? La norma de un escalar. La de que saca escalares, ¿no? Exacto. No entiendo muy bien la proposición. ¿Cómo que no es inducida? Ah, sí, porque vimos que si ya tienes una métrica, una norma en un espacio métrico, Ajá. como que puedes inducir una métrica, ¿no? O sea, la norma es lo que ya sé, ¿no? Entonces la métrica la inducida la defino como la norma de x menos y. ¿Sí? Okay. Así es como que la distancia inducida por la norma, ¿sí? Entonces quiero ver que esta no se puede ver así para ninguna norma. Entonces supongo que sí, ¿sí? Entonces, a ver, la demostración del ejercicio. Supongamos que existe una norma, que es, entonces, una norma es una función. No lo estoy llamando para cualquier x, digamos, que es un R espacio vectorial, ¿no? Para ya poder poner x aquí. Tal que la distancia discreta queda inducida por esta norma, ¿no? ¿Sí? Entonces dice su compañero, ¿quién fue el que dijo? Lo de la lambda. Ajá. Dice su compañero que la propiedad 2 de sacar escalares es la que no se cumple, ¿no? O más bien si se cumple, como que ya hay una contradicción, ¿no? ¿Y por qué? A ver, por ejemplo, si tomamos lambda igual a 2, por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? A ver, si yo tomo la distancia discreta de x con el 0, esto es igual a la norma de x menos 0, ¿sí? Que es la norma de x, ¿sí? Y esto es simplemente, pues, aquí hay que pedirle otra cosa, ¿no? Que no sea el trivial. Sí, porque si es el 0, ahí sí ya no aplica. O sea, sí podría haber una norma, ¿no? Esta sí sería inducida por la norma tal que todo lo manda al 0, ¿no? Porque nada más hay un punto que es el 0. ¿Sí? Pero bueno, si ya el espacio no es trivial, entonces ahí sí se cumple, ¿no? Ajá. Y aquí tomamos, como el espacio no es trivial, entonces podemos tomar un x que sea distinto del vector 0, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora sí, ¿esto quién nos va a quedar? Como esto es distinto del vector 0, entonces esto es 1, ¿no? Más bien por esto de acá, ¿no? Queda 1, porque este y este son distintos. Y por otro lado, ¿quién queda como valor absoluto de lambda? Bueno, si yo hago ahora, a ver, ¿cómo lo ponemos? Lambda x, así. Pues por esta misma razón queda la distancia discreta de lambda x con el 0. ¿Y eso quién es? Pues sigue siendo 1, ¿no? Porque esto sigue siendo distinto de 0. ¿Sí? La x es distinto de 0, la lambda es 2, es distinto de 0, ¿no? Y entonces, ¿y qué pasa cuando hacen valor absoluto de lambda por norma de x? Pues les queda valor absoluto de lambda, ya estaba diciendo yo que la norma de x es 1, entonces lambda por 1, que es valor absoluto de lambda. ¿Sí? Entonces ya tienen que por un lado la norma de lambda x es 1 y por otro lado valor absoluto de lambda por norma de x es valor absoluto de lambda. Entonces como la lambda es 2, o de hecho nada más, o sea cualquier lambda que fuera distinta de 1 es la que podrían haber tomado, pues ya se tiene, ¿no? ¿Sí? Que no sacó bien el escalar. ¿Sí? Y cuando está dentro de la norma es 1 y cuando ya está fuera de la norma es 2.
no lo saco bien. ¿Sí? Profesora, todo espacio normado tiene métrica. Sí, ¿no? Porque cuando tienes una norma, pues justamente puedes inducir esta métrica. Por ejemplo, si tuviéramos en lo que estamos haciendo antes, la norma P, eso induce una métrica. Ajá, que es la distancia P que habíamos puesto, ¿no? ¿Sí? Si es la norma P, induce la distancia P, que era justamente S sub P entre X y Y, sería ¿quién? Pues digamos en puntos en Rn sería la suma de los xk en valor absoluto elevado a la P, de xk menos yk, ¿no? A la P, desde k igual a 1 hasta n, ¿no? Y bueno, todo a la 1 entre P. Es la distancia P, ¿no? Es inducida por la norma P. ¿Sí? ¿Por qué bastó con probar que nada más para esa norma ya no va a ser para ninguna norma en R espacio vectorial? No, es que aquí es cualquier norma. O sea, estamos suponiendo que existe alguna y es cualquiera. O sea, cualquiera. Porque todas las normas cumplen la propiedad, o bueno, deberían de cumplir la propiedad N2, ¿no? De sacar escalar. Y aquí estoy viendo que cualquier norma no la puede cumplir. Y cuando definimos que la distancia es igual a la norma a eso, ahí no ya le estamos poniendo de que, o sea, ahí ya no es cualquier norma, ¿no? Ahí ya estamos diciendo ¿no? Es que así se define la norma inducida. Siempre, ¿no? Entonces, el ejercicio pide ver que no es inducida por una norma, ¿no? O sea, que no puede ser de esta forma. ¿Sí? Cualquier norma no puede ser. O sea, para cualquier norma, la distancia discreta no puede ser de esta forma. ¿Sí? Lo que probamos. Entonces, hay una norma especial que sí induce la métrica discreta. No, o sea, cualquier norma no la puede inducir. Pero ¿Sí? en un espacio, como dijiste, que será más el cero, sí. En el cero sí. Sí, de ese espacio trivial, pues pueden tomar la norma tal que cualquier punto lo manda al cero. O sea, cualquier punto, porque pues nada más hay uno, ¿no? Como que ahí no tiene tanto sentido porque ni siquiera tienes dos cosas que comparar. O sea, como no hay nada más que un elemento, la distancia discreta siempre es cero. Puedes definir la norma como la constante cero y ya van a ser iguales, ¿no? Sí, pero ya cuando le metes otro punto ya no. ¿Sí? ¿Ya es hora? 4 minutos. Bueno, pues ya. Si quieren ya hasta ahí lo dejamos. Ya mañana se